Ay, panay, sinchita chireramusqa. Aswampis, rimasqanchista juntashani. 6 en punto llapanchis kananchis karankaypi. Huñunakuyninchista wakirichinanchispaq. Ricky, aswampas yachasqaykina. Paykunaqa tardechataña chayamuyta yachanku, Ricky. Aswampis manama. Kayqa Fermín, Donato, Luciapis qhawari, Mateopis chayaramusqakuña. Qampis kaypiña. Chayqa allinmi panay llapanchis horashllampi chayamunchis. Chayqa qallarillasunmanñacha. Ari, qallarillasuña, huñunakunanchista. Soles, soles. Maximiliano hina, llapanchis kasun. Maykusa kanman. Urasllampi maytapas purisun. Chayqa manaña timpunchista yanqa usuchisunmanchu. Rimasqanchista juntaspa. Pintapas allapis, turucha pullaya. Omeri halmante, bukai halmante, omeri halmante. Te sigue y te acompaña. Surfu y la voz de todos. Nos reunimos para ir rumbo al mediodía, con la mejor música y entretenimiento. En Surfui presentamos Rumbo al Mediodía. Rumbo al Mediodía. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Qué tal ganitas, no? ¿Qué tal ganitas que le pone el señor Chinchillico a esta media mañana? Rumbo al mediodía. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? A ver, ese grito. Grupo. Buenos días tendría que ser. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Surfui. Rico, ¿eh? Rico, riquito, ¿qué tal? Buenos días a cada uno de ustedes, ¿ah? Hasta las 12 del mediodía les acompañamos con buena música, buena vibra, buena información, de todas maneras. Nuestros avisitos, comunicaditos, todito. Toditito lo que usted quiera decir. Ya el WhatsApp está abierto de la radio, 974-782420. No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar. Yo te avisé, mi amor, yo te avisé. Un gran abrazo para todos mis amigos. Hoy somos Perú. De una noche. Y hablando de Perú, ¿dónde está la cancioncita? Si me pones. Mi amor, y yo te amé. No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos. Hoy vamos a estar hablando, ¿ya? Su score también me das, ¿ya? Y los que, como la vez pasada, ¿no es cierto? Y los que seguramente van a acertar, se llevan también vuestro premio. Y hablando de eso, sí, voy a reiterar el llamado, ¿ah? Helio Castro, ¿no es cierto? Del anterior, yo no sé si ya recogiste, no te olvides. Richard Arcos también, Cristian Yarice, no te olvides de recoger. Johnny Ángel Serrano, también no te olvides de recoger. Darío Che, nuestros premios, ¿no es cierto? Del score anterior, cuando jugó, casi digo Cusco, Perú con Paraguay, ¿verdad? Y ojalá que hoy también acerte. Voy a estar habilitando, vayan ya poniendo vuestro score ahí en el Facebook básicamente, y también puede ser, creo yo, en el WhatsApp, ¿sí o no? En el WhatsApp. Y sorteamos algún premio ahí para los que acertaron. ¿Qué te parece? Para un rato estar, yo te avisé, mi amor, yo te avisé. Urpicha son coche minayan kapashankichis, arapansacha alillanchu kapashankichis y meinayan kapashankichis. Así me decía mi abuela. Arapanza, camina rápido. Hoy arapanza, apúrate, avanza. ¿Sí? ¿Algunos les han dicho o no? En realidad no sé, creo que lo decía con cariño. Yo sentí eso. ¿Ustedes cómo lo sienten? Listo. A ver, ¿qué más tenemos para compartir hoy? Tenemos, por ejemplo, con respecto a este tema de accidentes también que están pasando. En Tamburgo ha pasado un accidente, les voy a dar en un ratito. Se ha volcado un camión repartidor de gaseosas. Oye, pero es que estas curvas son recontras y cerraditas, ¿no?
¿no es cierto? En Abancay cuando uno va así de bajada, nomás y las curvitas también. Uy, hay que ser ducho para manejar ahí, ¿no? Ah, y el lanzamiento del mes turístico, el mes turístico, a ver, y de nuestra provincia, qué cosita vamos a promocionar, y ya ahorita voy a compartir con ustedes también. Ayer se ha hecho este lanzamiento importante en ceremonia especial, se ha realizado el lanzamiento del mes turístico Apurímac 2023. Vive la magia de los Apus, fue denominado, ¿ya? Ahorita voy a estar compartiéndoles. ¿Qué más tenemos, señor Chinchilico, para compartir? Oye, hay ferias, ¿qué más hay? Compartan con nosotros al WhatsApp, ¿ya? Nos envían vuestras promociones, si es que hay ferias en tu comunidad, en tu sector. Buenos días, nos dicen por acá al WhatsApp. Buenos días. ¿Cuál será la salida? Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida. Llora, me llama, implora mi vida. Están preguntando acá, a ver, sobre la entrega de los premios por el aniversario de Radio Surufui. Bueno, usted ya se puede apersonar, amigos, ustedes quienes han ganado y están en la relación, ¿no es cierto? Y ahí sale vuestro nombre de los ganadores por el aniversario. Pueden apersonarse ustedes directamente hacia la oficina en Chalhuahuacho. Pueden también ustedes apersonarse si están por Tambobamba, la oficina de Tambobamba, o finalmente pues a la radio, ¿no es cierto? A la radio también pueden ir directamente a que les entreguen ahí sus premios a todos nuestros amigos. Ya está la relación, ahí está Dino Guamani. Entendemos que Dino ya se llevó ya su premio. Braulio Lima, Federico Bautista, Urbano Tarapaqui. Señor Urbano, ¿cómo está? ¿Usted está por Tambobamba, sí o no? Verónica Chumbisla, Veroniquita, ¿cómo estás? Veroniquita está por Chalhuahuacho, por ejemplo, ¿no? Entonces en la oficina lo recogen ustedes. Zenobio Maldonado, fuera con Zenobio, y mena yang kapashan, aliancho kapashan, hatuna petikita, apechimi que akanjari que Chalhuahuacho hasta kapashan. Fuera con Franklin Galada, wow, peps ganarás pues gata. Yo sufrí mucho por amor. Alguna psa, en la oficina de Chalhuahuacho pueden recoger ya Marco Cabrera, Walter Guanaco, Pilar Ñaui Peña, Maritza Martínez, Edgar Peña Vera, Guillermo Farfán, Elías Farfán, Juan Silva, Jaime Farfán, Felicitas Zapaza, Delia Pareja, Salcedo Zúñiga, Rufino Chumbes, José Carlos Guamaní. 21 ganadores han sido, ¿no? En el aniversario, en los programas por el aniversario de Radio Surufui. Pueden recoger en todo caso, como ya les digo, en la oficina de Chalhuahuacho, puede ser o Tambobamba o también la radio mismo, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué cosita más? A ver, dice, hola, buenos días. Ya, también están enviando ya su score. Dice, hoy Perú versus Brasil. Brasil le gana a Perú 3-0, con el dolor de mi corazón. Tengo que ser realista, dice. Muy bien, Miguel Cosco. Miguelito, un gran abrazo, Miguelito. Hasta Akira. La familia Cosco está mayormente por Akira. Digo por eso. No sé si estás por Akira, pero un saludo, Miguelito. Ahí están enviando su score. Tú también ya puedes enviar tu score. Hola. Sí, me dicen por acá. Hola. Y después el fin. Y yo te amé, mi amor, y yo te amé. No va a ser... Listo, vamos a ir a un temita musical y regresando ya, les dije, voy a compartir con ustedes esta información importante con respecto al lanzamiento del mes turístico Apurímac 2023. Vive la magia de los Apus. Así. Chévere, entonces, ¿ya? Vamos a un temita musical, señor Chinchilico, a esta hora de la mañana para compartir con nuestros amigos que están trabajando fuertemente. Ay, piña calla no canchiswan. Mi amor. Coralí, un mixito de Coralí ponga, a ver, señor Chinchilico, chura mi pacha. Este canto es para ti, con mucho amor. Cliver y su grupo, y se llama Coralí. Sabor. Y cantamos
esta tierra. A mi fuerza y coraje lucharé, los míos por los tuyos seguiré. Si tu corazón para hacerte enamorar, era solo para un rato estar. Yo te avisé, mi amor, yo te avisé. Tú sabías que yo era así, pasión de una noche y después el fin. Y yo te amé, mi amor, y yo te amé. No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos. Justo tú que acostumbrada estabas a jugar con otro corazón. Y ya no. Los colores rojo y blanco, ¿qué significan para mí? Compromiso y sobre todo trabajar en serio. Vamos Perú, porque yo te sigo a donde vayas tú. Vamos Perú, porque yo te sigo a donde vayas tú. Mi corazón está latiendo de emoción. Vamos Perú. Porque yo creo en ti. Mi gran Creo en ti, por supuesto. Hoy creemos en Perú. Era para hacerte enamorar. Vamos a alentar nuestro querido Perú. Vayan a enviar vuestro score, ¿eh? Vayan enviando al WhatsApp, vayan enviando en el Facebook, pueden dejar también, ¿ya? Y yo te amé, mi amor, y yo te amé. No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos. Justo tú que acostumbrada estabas a jugar con otro corazón. Perú, Brasil, en vivo. ¿No es cierto? ¿A qué hora? Entiendo que es a las 9, ¿verdad? A ver, por ahí vamos a confirmar dónde está la hora. Implora mi beso de nuevo, me pide ayuda, ¿quién sabe la de salvar? Ajá, ya tengo ya. Dice, pues la hora es justamente, a las 9:21 horas, hora peruana. Hay que esperar. Paciencia, esperemos entonces hasta las 9 de la noche para estar pues todos vestidos de con nuestra camiseta de nuestro Perú. Justamente el duelo por la segunda fecha de las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026 entre Perú y Brasil se disputará hoy martes 12 de septiembre en el Estadio Nacional de Lima. El partido entre Perú y Brasil está programado para jugarse a partir de las 9 de la noche, 21 horas, hora peruana. Así es, ahí está entonces la hora. Exactamente, entonces tenemos que estar al tanto de lo que va a venir pues el partido esta noche. Y no se olviden de enviar vuestro score en el Facebook, nos pueden dejar, ahí estamos en el programa en vivo, ahí mismo, de Rumbo al Mediodía, o también ustedes pueden dejar, obviamente, a través del WhatsApp, ¿ya? ¿Cuál es tu score? Ya, ahí también está, Perú versus Brasil, hoy jugamos, pueden dejar ahí también su score, ya dejaron ahí bastantes, Brasil 3, muchos dicen ahí, a ver, en los comentarios, vamos leyendo a ver los comentarios, señor Chinchillico. Muchísimas gracias a nuestros amigos que están enviando, Por acá dice, a ver, ¿qué dice? No tengo el marcador exacto, Dice así Juan Amaru Casani. Ángel Mataque Lima dice, Brasil 10, Perú 0. ¿Qué más dice? A ver, ponme ese fondito pues del que estábamos escuchando. Cita. Perú, cantando hasta el... Pero ¿por qué se corta esto? ¿Por qué es así? A ver, ¿por qué se corta, señor Chinchillico? Porque regresaré a verte.
10 de la mañana ya con 30 minutos. Algo está pasando acá. No sé por qué se está cortando esto. A ver, vamos a poner así ya. Ajá, para que no se nos corte. Listo. A ver. Sí, ahora sí, creo que sí. Ajá, a ver. Listo. Mientras voy leyendo, a ver, vamos a seguir leyendo el Facebook. Ay, no sé qué pasa. Listo. Rimberti Edi Suri dice un empate. Listo. Marco Guzmán Gamonal dice Brasil 4, Perú 0. ¡Wow! Demetrio Arune Granda dice Brasil 12, Perú 0. ¿Puede creer usted? Tanto así nos golearán. Leonardo Quispe nos dice Brasil 3, Perú 0. Hoy todo el mundo ha puesto 0. César Coropuna Licagua dice Brasil 7-1, o sea, Perú 1. Eduardo Guzmán Cabrera, un empate también. Víctor Raúl Guzmán Gamonal, también un empate. Roger Torres, a ver, ¿qué dice? La tía carnicera, ¿de quién habla? De la señora del mercado, me imagino. A ver, dice, hay que ganar a Brasil, dice, ya. Carlos Porcel, Brasil 3, Perú 0. Brasil 5, Saúl HP. Saúl HP. Brasil 5, Perú 0. Hoy todo el mundo le pone a Perú 0. Waldir Caiwa, así es, ¿no es cierto? Waldir Caiwa Salas, Brasil 1, Perú 0. John Jersey Cajahuamán, Brasil 7. ¡Wow! Selección peruana será 0, dice. Edwin Caguasalas, Perú 1, Brasil 0. ¡Wow! Acá sí, un hito al menos cree en el Perú. Emerson Ubaldo Guzmán, empate. Perú 1, Brasil 1, dice. David Puma Oviedo, Brasil 5, dice. ¡Wow! Michael Huancane, ¿sí? No, Huaycane, Brasil 2, Perú 1. Ajá. Yo sufrí mucho por amor. Nunca le golearon en Lima, siempre le dieron la pelea, dice, así que bueno. Gómez Nieto Adriel, Brasil 3, Perú 0. Deiner Janampa Ñaui, Brasil 3, Perú 0. Uber Paulino Astete, Brasil 10, Perú 0. Tanto así no creo, esperemos que no. Edwin Guamaní Condori, Brasil 3, Perú 0. Gonzalo Bonifacio Aimituma, Brasil 6, Perú 0. Ramiro Guamaní Oviedo, Perú 1, Brasil 3. YH de la Cruz, Brasil 2, Perú 0. Brusel, ¿cómo estás, Brusel? Perú 5, Brasil 2. Muy optimista también Elmer Solano, Brasil 3, Perú 1. Edgar Vivanco, Brasil 4, Perú 0. Arnaldo Silva, Brasil 2, Perú 0. Arnaldo AG también nos ha puesto Perú 1, Brasil 2. Walter Davis Quispe, vamos Brasil, dice, 7-0, wow, creo que es un brasileño. Pilar Walter Carrasco, Brasil 1, Perú 1, un empate, ¿no? HP, Merita, que dice que vayan a hacer barra, ya vamos a hacer barra. René Wilca, Brasil gana, dice, a ver, de ley, pero no dice cuánto. Jairo Guamaní, sin exagerar, ya, Brasil 3, Perú 0, ya está. Miguel Muñoz Alejandro, Brasil 3, Perú 0. Ahí está, ¿qué tal score? ¿Qué tal optimismo realmente de los peruanos? Bueno, claro, de hecho muchos dicen, ¿no? Porque yo te sigo. Somos realistas. Vamos Perú. Vamos Perú. Porque yo te sigo. ¿A dónde?
Listo. Jonathan Castro, por acá por el WhatsApp también nos dice 1-1, un empate. ¿Ah? ¿Quién más dice? Mi pronóstico es un empate solo porque jugamos de local. Bueno, me tienes que dejar tu nombre también, ¿no? Por si de repente vas a, das con el score, pues, ¿no es cierto? 10 de la mañana ya con 35 minutos. A ver, entonces, temita musical a esta hora de la mañana. Vamos, Perú, un ratito, ya escuchamos. A ver, ponga, señor Chinchilico, ¿qué está pasando acá? Vamos Perú, porque yo te sigo a donde vayas tú. Vamos Perú, porque yo te sigo a donde vayas tú. Mi corazón está latiendo de emoción, porque yo creo en ti, mi gran Perú campeón. Voy contigo, Perú, cantando hasta el final, porque regresaré a verte en el Mundial. Vamos Perú, porque yo te sigo a donde vayas tú. Vamos Perú, porque yo te sigo a donde vayas tú. Nací en un gran país. ¿Cómo se llama? Y se llama Perú. ¡Qué bonito! Perú de mis amores. No hay nada como tú. Voy contigo, Perú, cantando hasta el final, porque regresaré a verte en el Mundial. Vamos Perú, porque yo te sigo a donde vayas tú. Vamos Perú, porque yo te sigo a donde vayas tú. Vamos Perú, porque yo te sigo a donde vayas tú. Vamos Perú, porque yo te sigo a donde vayas tú. Fuertes y sigamos adelante, juntos renaceremos Perú. Vamos Perú. Tantas lágrimas se derramó, tanta angustia y tanto dolor. Vamos hermanos, que esto no será para siempre. Tanta gente sin techo quedó, tanta gente que todo perdió. Es el momento de unirnos y hacernos más fuertes. Millas son el orgullo de ti. Adelante, Perú. Del Machu Picchu y el Huascarán, diviso mi bello Perú. Se nota el misterio, se siente el calor de la gente. Desde el fondo de mi corazón te canto, querido Perú, con este ritmo que baila y goza la gente.
200 millas son el orgullo de ti. Adelante, Perú. Del Machu Picchu y el Huascarán, diviso mi bello Perú. Se nota el misterio, se siente el calor de la gente. Desde el fondo de mi corazón, te canto querido Perú, con este ritmo que baila y goza la gente. Vamos hermanos, llevemos abrigo, somos dueños de nuestro destino. Vamos hermanos, un nuevo camino. A ver si de esa manera se acabara mi existencia. Qué triste había sido, paisanita, separarse de un solo nido. Qué triste había sido, paisanita, corazones con nuestro folclor nacional. Qué triste había sido, paisanita, separarse de un solo nido. Qué triste había sido, paisanita, solo nido. Jamás pensaba, Cholita, separarme yo contigo. Jamás pensaba, Cholita, separarme yo contigo. No importa, aunque no me quieras, no importa, aunque no me ames, el orgullo que a mí me queda es de haber sido el primero. No importa, aunque no me quieras, no importa,
manchego, el capitán pionero. Estás en sintonía de Rumbo al Mediodía. Para hacerte enamorar, era solo para un rato estar. Yo te avisé, mi amor, yo te avisé. Tú sabías que yo era así, pasión de una noche y después el fin. Y yo te amé, mi amor, y yo te amé. No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos. Justo tú que acostumbrada estabas a jugar con otro corazón. Y ya no preguntes más cuál será la salida. Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida. Llora, me llama, implora mi beso de nuevo. Me pide ayuda, quién sabe la de salvar. Llora, me llama, implora por mi amor. Me pide ya por favor, quizás un día yo la vuelva a buscar. Yo también la volveré a buscar. Ya siendo 10 de la mañana con 48 minutos. ¿Qué estás haciendo a esta hora? Cuéntame. Me dicen Kokawairushani, Kokawachaitan Mihirushani, me están diciendo. Los demás me dicen Makachatan Aparicamuran Chayatan Mihirushani. Así Makachatariki o alguien apaconchis y machatat Javer, Yancana Patama Apacoctinchrik, apaconchis, Hankachata, o ya se han olvidado eso. Ahora de repente se llevan, pues quién sabe. Yo recuerdo hace más de 10 años en el distrito de Charahuacho, obviamente, cuando íbamos a hacer alguna actividad, algo Makachataqaipigus pariki, por irisco en las manogam-sriki Maliacho Akutaja, Chay Mikaraniki, Choñupasicha, o a quien pejacaran Papa Waikucha, Hankacha, Muticha, Chaychaconarik, Aichachejo, a quien peja Runto, Pasichejo, a quien peja Kisuchejo, a quien peja Rico Chacara. No sé, Chaynachata de Ruashanxas, Mana Pasñacha, Kunanga, de repente Ñapaschari, que Gashusat Peatacamonco, de repente Pastel Tacho, Torta Tacho Campas, Chaygunata Ñapasha con Carapunguñ y Menaga Compse. Y meinas que pasa, pero debe ser Surfui. Rico, ¿eh? Debe ser rico. De todas maneras debe ser rico. Entonces, a ver, Cancunapa, provecho, macachet mi juricuchancheja. En ceremonia, escuchen bien, en ceremonia se ha realizado un lanzamiento o el lanzamiento del mes turístico Apurímac 2023. Vive la magia de los sapos. Esta actividad se ha realizado ayer, ha iniciado o se ha lanzado desde ayer 11 de octubre al 11 de septiembre al 16 de octubre, ¿ya? Bueno, se espera pues recibir a más de 12,000 turistas entre nacionales y extranjeros en nuestra región de Apurímac. Ojalá lleguemos y superemos estas expectativas, ¿no? Con el eslogan Vive la magia de los apus, se ha realizado este lanzamiento de las diferentes actividades programadas en el mes turístico Apurímac 2023, que se desarrolla pues desde el 11 de septiembre al 16 de octubre próximo. Se espera recibir a más de 12,000 visitantes nacionales que ayudarán a reactivar la economía regional desde el rubro turístico en su esfuerzo articulado con instituciones públicas, privadas y operadores del sector turismo. Durante la ceremonia de lanzamiento, donde participó una delegación de danzantes de Uripa, así como estudiantes
tejedoras de la institución educativa Conchacota de la provincia de Grau, el gobernador Percy Godoy expresó que se está coordinando acciones a través de la DIRCETUR para propiciar justamente la reactivación turística con actividades descentralizadas que contribuirán justamente la difusión, la rica historia de Apurímac, su cultura, sus productos y atractivos turísticos, a fin de impulsar el crecimiento económico de la población. La autoridad ha remarcado que dijo, estamos trabajando para incrementar el flujo de turistas porque tenemos maravillas turísticas que debemos explotar para mejorar la calidad de vida de las familias. Apurímac es rica en tradiciones, costumbres, arqueología, artesanía, gastronomía, recursos naturales, entre otros, por lo que ratificamos nuestro compromiso de trabajar articuladamente por un turismo sostenible, manifestó. Bueno, ¿y cuáles son estas actividades que están próximos, digamos, a desarrollarse durante este programa que se va a desarrollar del 11 de septiembre al 16 de octubre? Bueno, el mes turístico Apurímac 2023, mes turístico. Bueno, fue presentado justamente por la directora de DIRCETUR, Dina Cuaresma, donde se realizarán pues las actividades como la Gran Maratón Ecoaventura, Pacobamba, del 28 de septiembre. También se va a desarrollar la Feria Regional Pushca de Oro, Festival de Postres Tradicionales el 29 y 30 de septiembre. El Foro Nacional Innovación, Cultura y Sostenibilidad en Turismo también se va a desarrollar el 5 de octubre. Asimismo, el 10 de octubre está programado el Tour Social Grau Pintasca, así es, el 9 y 14 de octubre. Exhibición y presentación de motocross, enduro en Abancay, Andahuaylas, entre otros eventos que se realizarán en simultáneo en las 7 provincias de la región. Y bueno, en la actividad estuvieron presentes el consejeros regionales, autoridades distritales, locales, funcionarios de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Apurímac, el representante también de Minera Las Bambas, que estuvo presente para poder, pues, de todas maneras, apoyar en cuanto a esta extensión, digamos, del tema de turismo. 10 de la mañana con 53 minutos. Así está, entonces, ñañaykuna turaykuna kay ninchayriki 11 de septiembre nisqa mantariki asaypas ñariki kay lanzamiento nisqa aparikushanña hasta chunka suqtaqa puncha octubre killakama sutichasqariki kay lanzamiento de mes turístico Vive la magia de los apus chayqa ñañaykuna turaykuna maytachu visitarita munankichispas actividad nisqakuna aparikunqariki nisqa nimusqa imagina kanqa maratón ecoaventura chay pichu campas icha participarewaq kallanqataq riki Feria Regional Pushca de Oro chayqa aparikunqariki 29-30 de septiembre chaynallat kanqariki Foro Innovación Cultura 5 de octubre chayqa chaynallat kanqa tours riki viaje nisqatachu aparunkichaypas puririkamunkichaypas haqay Grau Pintasqa. Así es, ¿no es cierto? Se llama Pintasqa, anchipi aparikulanqatariki 9 y 14 de octubre. Chaykunan aparikunqa chaykuna manchichaps hakus viaje nisqatar arusway visita timpuchatariki nairusunchis aqairusunchis naspuripayracamus allá. Exqansinariki turismo nisqaqariki qolqechata yachaypsriki movimiento económico nisqakanriki viaje may mancharinki anchip imallapas rantrikunki artesanía mijunachakunatas imaykunatas rantrikuspa yasta movimiento económico Shakamunamuna y ñañay toray asuypas chay pinkarishanchis kay Apurímac llaqtanchispipas, Manos, justo tú que acostumbrada estabas a jugar con otro corazón. 10:55 minutos. Vamos a un temita musical y pues regresamos nosotros con más música en la segunda hora de Rumbo al Mediodía, ¿ya? Voy a ponerles un temita musical, luego venimos con la pausita de la hora y de inmediato nosotros ingresamos a la segunda hora de Rumbo al Mediodía. ¿Ya? ¿Listo? Mi amor, me pides ya por favor, quizás un día yo la vuelva a buscar. No, yeah. Macu Records. Llora
Agua bella. Recuérdame, te dije, cuando de mí te ausente, los falsos juramentos me hicieron creer. Conforme pasa el tiempo, de mí te has olvidado. Por tus falsos juramentos, algún día pagarás. Por tus falsos juramentos, algún día pagarás. Yo quiero que comprendas lo mucho que he sufrido y que por tu silencio hoy queda olvidarte. No quiero tus promesas porque jamás me amaste y hoy me he dado cuenta merezco un nuevo amor. No quiero tus promesas porque jamás me amaste y hoy me he dado cuenta merezco un nuevo amor. Agua bella. Recuérdame, te dije, cuando de mí te ausente, los falsos juramentos me hicieron creer. Conforme pasa el tiempo, de mí te has olvidado. Por tus falsos juramentos, algún día pagarás. Por tus falsos juramentos, algún día pagarás. Recordando, algún día llorarás. Yo quiero que comprendas lo mucho que he sufrido y que por tu silencio hoy queda olvidarte. No quiero tus promesas porque jamás me amaste y hoy me he dado cuenta merezco un nuevo amor. No quiero tus promesas porque jamás me amaste y hoy me he dado cuenta merezco un nuevo amor. Surfo y Noticias. Los trabajos de articulación entre funcionarios regionales y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo continúan avanzando con miras a la ejecución del proyecto integral del teleférico de Choquequirao. Los puntos de acceso serán por Apurímac y Cusco para llegar a dicho parque arqueológico, que contribuirá a potenciar la actividad turística en el sur del país. La ministra de Educación, Miriam Ponce Bertis, informó que ya está a disposición de la ciudadanía la plataforma Titula, en la cual puede consultarse los grados y títulos de los docentes que dictan clases en los colegios.
La ministra de la Producción, Ana María Choquehuanca, señaló que su sector trabaja para que varios ministerios compren a las micro y pequeñas empresas productos por más de 950 millones de soles a fin de contribuir a la reactivación económica. El director técnico de Perú, Juan Reynoso, habría definido el probable 11 de la blanquirroja para la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. Sería con Pedro Galese, Aldo Corso, Renato Tapia, Luis Abrán y Marco López, Andy Polo, Jesús Carrillo, Wilder Cartagena y Yoshimar Yotun, André Carrillo y Paolo Guerrero. Surfui Noticias. ¿Por qué lloras tanto con mucho sentimiento? Hola amigos de Cotabambas, Apurímac. Les saluda Matías Guamaní, cantante y compositor. Quiero saludar a toda linda gente de Cotabambas, en especial a Radio Surfui, la voz de todos, con mucho cariño. Celosa, celosa, amarga. ¿Dónde están las celosas? Ellas son mis amigas, compañeros del trabajo. No quiero que en esta mano vámonos lejos de aquí, mi amor. Quien estudia triunfa. Atención estudiantes de quinto año de secundaria. Radio Surfui te trae de vuelta el concurso de conocimiento Quien estudia triunfa. 2023. Para todos los estudiantes que están de promoción en la provincia de Cotabambas y Distrito de Progreso. Quien estudia triunfa. Tienes hasta el 29 de septiembre para inscribir al equipo que representará a tu colegio en la coordinación educativa de tu distrito. No te quedes fuera del concurso. Participa y gana grandes premios para tu promoción. Mayores informes al 974-782420. Quien estudia triunfa. 2023. Una producción exclusiva de Radio Surfui, la voz de todos. Salud mental. En Surfui, la voz de todos. Bienvenidos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Susan Campos Quirós y hoy, continuando con estos programas de salud mental, compartiremos sobre cómo fortalecer el autoestima. Muchos hemos escuchado esta palabra sobre el amor propio, cuánto nos conocemos. Sin embargo, ¿cómo llegamos a construir una identidad y autovaloración fuerte, segura y centrada? Quiero iniciar con esta frase: usted mismo, tanto como cualquier otro en el universo entero, merece su amor y afecto. Es por ello que voy a compartir las siguientes claves. Número 1, rememora tus éxitos. ¿Te has dado un tiempo para reconocer tus logros, tus fortalezas, o solo te estás centrando en tus fracasos? Si somos capaces de tratarnos con mayor amabilidad, podremos aumentar nuestra autoestima. Puedes iniciar con: soy bueno en, lo mejor que realizo es. Número 2, no te compares con nadie. Quiero que recuerdes que eres una persona única y tienes tus propias fortalezas. Céntrate en tu potencial. Valora los aspectos como tu salud, tu personalidad, tus capacidades y sácales provecho. Número 3, identifica la raíz del por qué nos cuesta tener este amor propio. Quizás recuerdas situaciones complejas o difíciles en la infancia. Quizás fuiste esa persona a quien le pusieron apodos o que no era elogiada. Sin embargo, es necesario que te autoevalúes para que puedas encontrar el fondo de estos pensamientos negativos. 4, eres de gran valor. ¿Cómo te estás percibiendo? Párate frente a un espejo y enumera tus cualidades. Dime cómo te estás sintiendo. ¿Eres capaz de describir lo mejor que hay en ti? Número 5. No te ancles en el pasado. Toma impulso de él. Si tienes algo que te esté avergonzando del pasado, déjalo ir. En la vida cometemos infinidad de errores. No te tortures, no sobrecargues tampoco por las cosas que ya han sucedido, sino empieza a enfocarte en el presente. Tú aquí y ahora te necesita.
Es por eso que recuerdes cada día cuán importante es cuidar nuestra salud mental. Así que recuerda que sin salud no hay salud mental. Nos vemos hasta nuestro siguiente programa. Salud mental en Surfui, la voz de todos. Hasta nuestro próximo microprograma. Creo que es mi vecina. ¿Por qué estará llorando, pobrecita? Vecina, ¿qué te pasó? Ay, vecina, anoche me robaron mi vaquita. Tú sabes, el único animalito que tenía y no sé qué hacer. Ay, vecinita, ¿cómo así? Estos malditos rateros. Pero no te preocupes, lo vamos a encontrar como sea. Ahorita mismo voy a llamar a Radio Surfui para poner el aviso y al presidente de las rondas campesinas. Hay que avisarles para que llamen a las comisarías, a otras comunidades y así lo vamos a alcanzar a estos rateros. Gracias, vecina. Si tú no me ayudas, ¿quién podría hacerlo? Sabes que estoy sola, no tengo a nadie. ¿Qué será de mi vida con esta tragedia más que me pasa? Ay, Dios mío, ¿qué será de mí? No olvidemos ser sensibles ante otras personas. Debemos siempre ayudarnos, ser compasivos, entender el dolor ajeno, seamos empáticos. Te lo recuerda Radio Surfui, la voz de todos. Cuando veas mi desgracia, llorarás. Recuerda, los incendios forestales generan pérdidas graves y cuantiosas. Las consecuencias son muy negativas sobre los recursos naturales, debido a que destruyen la vegetación, matan a la fauna silvestre, eliminan la vida en el suelo, contaminan las aguas, daña el aire atmosférico y hasta mueren seres humanos por intentar apagar los incendios. Evitar un incendio forestal está en nuestras manos. Hola, soy Ernesto, especialista de las bambas, y hoy quiero contarte cómo es que nos aseguramos de que el transporte de concentrado llegue bien a su destino. En las bambas contamos con sistemas de rastreo satelital, GPS, y geocercas que ayudan a monitorear la ruta de los camiones y registrar las velocidades. Se monitorea desde el centro de control, donde se recibe información en tiempo real sobre el desempeño de cada una de las unidades que transportan el concentrado de cobre, desde la operación minera hasta la estación de transferencia en Pillones y su retorno a mina. Esta información nos permite gestionar y controlar la seguridad de las operaciones de traslado de concentrado. En las bambas, utilizamos nuevas tecnologías para cuidar la salud de nuestros trabajadores, vecinos y proteger el medio ambiente. Compañeros de la comunidad de Collota, para informarles que me llegó la invitación del alcalde de la municipalidad para asistir al presupuesto participativo. Ahora tenemos que ponernos de acuerdo qué obra podemos priorizar para el desarrollo de nuestra comunidad. Yo pienso que hagan nuestro ruedo de toros. Yo creo que sería nuestra casa comunal. Mejor que refaccionen nuestra capilla. A ver, compañeros, creo que estamos hablando del desarrollo de nuestra comunidad. En ese entender, yo creo que deberíamos priorizar agua potable para nuestra comunidad, porque nuestros hijos siempre se están enfermando. Efectivamente, debemos pedir algo que nos beneficie a todos de la comunidad y que nos ayude en salud, educación, y así podamos todos ser parte del desarrollo de nuestra comunidad. El desarrollo de una comunidad es un proceso donde todos los miembros se unen para realizar una acción colectiva y generar soluciones a problemas comunes. Te lo recuerda Radio Surfui, la voz de todos. Tu gente va progresando con sacrificio y coraje. Música variada en Rumbo al Mediodía.
por Radio Surfui, la voz de todos. Y nos ponemos románticos. Así. Y me olvidé de tu amor. ¿Será? No te preocupes, mujer, si me acordé del ayer. Fue un recuerdo fugaz que se cruzó por mi mente. Es que volverte a encontrar trajo esos recuerdos, pero tranquilo quedé, solo atiné a sonreír. Y al saber cómo te fue, me llené de tristeza. La mujer que tanto amé, la vida duro golpea. Dices que un hombre llegó, que fue el amor de tu vida, pero que te abandonó, te dejó el alma dolida. Al recordar el ayer, allá cuando te quería, dices quizá pueda ser para que vuelva a tu vida. ¿Me ayuda? Amor que un día te entregué. No, lo nuestro no puede ser. Yo te quiero como amiga, de aquel amor me olvidé. Me olvidé. La cumbia con sentimiento, para que lo disfrute el Perú y el mundo. Donde estés, donde vayas, donde te encuentres, los domingos de fiesta. No te preocupes, mujer, si me acordé del ayer. Fue un recuerdo fugaz que se cruzó por mi mente. Es que volverte a encontrar trajo esos recuerdos, pero tranquilo quedé, solo atiné a sonreír. Y al saber cómo te fue, me llené de tristeza. La mujer que tanto amé, la vida duro golpea. Dices que un hombre llegó, que fue el amor de tu vida, pero que te abandonó, te dejó el alma dolida. Al recordar el ayer, allá cuando te quería, dices quizá pueda ser para que vuelva a tu vida. No, de ti no me olvidé de ese amor, amor que un día te entregué. No, lo nuestro no puede ser. Yo te quiero como amiga, de aquel amor me olvidé. Así, me olvidé de tu amor. Grupo 5, claro que sí. Con sentimiento. Dímelo, Farro. Alegría, alegría, que lloró el grupo 5. Vamos gozando donde estés, vamos, goza, baila, muévete con grupo 5. Alemania. Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal. Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque. Sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas suerte, pero dentro de ti quisiera que en primera me lleve la muerte. Hagas lo que hagas, alimaña no vas a poder. Tú jugaste mal, ¿qué quieres que haga? Te tocó perder. Con trampas y engaño no se llega lejos y al final se cae. Te doy gracias a Dios que de buena fe ya sé lo que vale. Muérete de envidia, qué pena me das, muerde tu rabia. No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la se la paga. Muérete de envidia, qué pena me das, muerde tu rabia. No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la se la paga. Alimaña te tocó perder, alimaña no vas a poder. Envidia me tienen en
esos que te clavan el puñal, Dios mío, por la espalda. Ahora ahí. ¿Dónde está la gente de Chiclayo? Levante la mano, arriba Chiclayo, arriba. Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal. Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque. Sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas suerte. Pero dentro de ti quisiera que en primera me lleve la muerte. Hagas lo que hagas, alimaña no vas a poder. Tú jugaste mal, ¿qué quieres que haga? Te tocó perder. Con trampas y engaño no se llega lejos, al final se cae. Te doy gracias a Dios, a ti de buena fe, ya eso es lo que vale. Muérete de envidia, qué pena me das, muerde tu rabia. No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la se la paga. Muérete de envidia, qué pena me das, muerde tu rabia. No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la se la paga. Alimaña te tocó perder. ¡Vamos! Alimaña no vas a poder. Envidia me tienen, envidia me tienen, envidia me tienen, envidia. Sabrosura. Oye que viene Cosito. A ver, vamos ahí. Alimaña te tocó perder. Alimaña no vas a poder. Alimaña
mentirosa. ¿Por qué? Tú eres mentirosa. ¿Para qué fingiste adorarme? ¿Para qué fingiste adorarme? Grato es tu amor. Oye, pero qué ingrato. Oye, dilo. Como me engañaba, nunca me quisiste. Te di mi cariño, te comprometiste. Ahora tú me dices que no me conoces. Qué ingrata tú eres. Te pasó el antojo de haberme adorado. Hoy me has olvidado. Qué ingrato es tu amor. Como me engañabas, nunca me quisiste. Te di mi cariño, te comprometiste. Ahora tú me dices que no me conoces. Qué ingrata tú eres. Te pasé el antojo de haberme adorado. Hoy me has olvidado. Qué ingrato es tu amor. Les invito a escuchar mis canciones en Radio Surfuy, la voz de todos. Te lo dice tu amiga Edith, la bella purimeña. Celoso, toda la vida me hace problemas. Me celas con tu hermano, me celas con el vecino, me celas con mis amigos. Ya no soporto más, hay que separarnos. Son las 11 horas. 23 minutos. Por los Andes de mi Apurímac, desde las cumbres hasta tu corazón, como la flor, Surfuy te sigue y te acompaña dándote resplandor. Es como el eco de la montaña, es una voz que te sigue, voz que resuena, son nuestras voces unidas en una sola expresión. Surfuy, la voz de todos. Agua marina. Quisiera tener mil amores para poder olvidar. Quisiera despertar de este sueño para no acordarme más. Quisiera tener mil amores para poder olvidar. Quisiera despertar de este sueño para no acordarme más. Ay, amor, que te fuiste. Quiero olvidarte. Te vas de mi vida partiendo mi alma y mi corazón. Ay, amor, que te fuiste. Quiero olvidarte, te vas de mi vida partiendo mi alma y mi corazón. Quisiera tener mil amores para poder olvidar. Quisiera despertar de este sueño para no acordarme más. Quisiera tener mil amores para poder olvidar. Quisiera despertar
mi alma y mi corazón. Ay, amor, que te fuiste, quiero olvidarte. Te vas de mi vida partiendo mi alma y mi corazón.
Victoria. Imaynallan. Imaqtinta huyaykitari hap'ikushankiri. Ay, comadrita Julia, yachallawa. Isin kay tanta quiero mana puñuchiwanchu. Chaymi pasayoni llaqtata kunan tutamantan hinaspa urqurachikamunki kiruita. Chansakushankichu, comadrita. Kunanqa awilachakuna hinas riki mijunata mullmunki. Aswanpas ñawpaqkunataraqcha riki qhawachikuwaq karan. Chaytan ruwaymanqa karan riki. Kunanqa qhawari. Asa quiero que parparipuna. Noqaykuqa wawakunantinmi qayninpa haykurayku doctor pata. Hinaspa lipiku hampirachikamuyku. Yachasqanchis hina charlapin riki enfermeraqa niwaranchis. Mana allin kirunchis kaqtinqa mana mijusqanchispas alimentawasunchu. Hinaspas ima unquypas taripawanchis. Allinmi, comadrita, chayni wasqayki. Wawaykunata paqarimpuni aparusaq doctorman kiruchankunata hampirachimusaq. Chaynan kanan, comadrita. Aswanpas doctormi noqaykutaqa niwaranku. Colinuschata cepilluchaman churaruspa moqchikunaykichis kiruykichista sapami huruspa. Hinallataq queso, manzana, fresa, zanahoria, perejil, apio. Chaykunatapas mijuna kirunchis allin chilay kananpaq. Riki, comadre, kunanmanta chayta ruwasaq. Urpillay sonqollay ama qonkaychu. Kiruchaykitaqa qori-qoritan waqaychaykunayki. Allinta cepilluchawan, colinuschauwan moqchirikuspa, sapa mijuruspa. Demasiado bonito para ser verdad. Lástima que las cosas así siempre acaben mal. Lástima que las cosas prohibidas puedan durar. Aunque quisiera que para el mundo no se detendrá. Hoy que no quieres saber más de mí, hoy que me toca perder, voy a engañarme a mí misma y gritar al espejo que ya te olvidé. Y si los años me dan la razón, al final ya verás, ese espejo ya roto y marcado los años que no volverán. Y cuando quieras gritar como yo lo hice esa vez, entonces, solo entonces llorarás y me extrañarás. Lástima, porque aunque yo quiera, nunca volverás. Porque sé que sale perdedor el que ama más. Y aunque tú me llevabas ventaja con algunos años de más, nunca te sabrás entregar como lo hago yo. Hoy que no quieres saber más de mí, hoy que me toca perder, voy a engañarme a mí misma y gritar al espejo
traigan cerveza, la rica chicha para festejar, por ser el día de tu santo, con agua bella hay que gozar. Hay que brindar con el santo, pues eres salud una copa llena, que sus amigos le desean. 11 de la mañana con 39 minutos. ¿Qué tal? ¿Estás disfrutando o no estás disfrutando? Ah, ¿qué tal? Chévere, ¿sí o no? Salud, comadrita. Salud, comadrita. Salud, comadrita. Listo, bailamos. Casi viernes. Parece viernes. Muchos están ahí, sí, pues considerando que sea como viernes para que disfruten el partido Perú-Brasil. Y están enviando su score, sí, están enviando, ahora vamos leyendo, ¿ya? A ver, Frontera, ¿qué dice Frontera? Señorita, buenos días, saludos desde Maimanya, ¡wow! Eso está en tus manos. Gracias, ¿y tu score? Te olvidaste, pon tu score. Freddy Conchuro nos dice Perú 0, Brasil 0, empate. ¿Quién más? César Suyani dice también Brasil 5. ¿Qué le ponen así? Supongo que es Perú 0. No sé, no me gusta meterme en esos temas. ¿Qué más? Juanita dice, la esperanza es, ¿qué dice? Morirse el último. Tengamos fe en nuestro Perú, claro, Juanita. ¿Tu score, Juanita? Esperando, tu score. La esperanza es lo último que se puede perder, ¿verdad? Con fe, vamos Perú, con fe, vamos, como dice la canción, vamos Perú. Oye, ¿qué pasó? Ponme pues, vamos Perú, señor Chinchín. Vamos Perú, vamos Perú, porque yo te sigo. ¿Ves? La fe es lo último que se pierde. Mi corazón está latiendo de emoción, porque yo creo. Oh, ¿qué pasó? Siempre se... ¿Qué pasa? Ah, ya. Medio raro es esto, ¿ah? Debería reproducirlo. Cuando cambio se muere. Ya. 11 de la mañana con 41 minutos. Ahora sí nos vamos con nuestra frase de la semana. ¿Cuál es la frase de la semana, señor Chinchillico? Para esta semana hemos pensado siempre de forma positiva. Dios no te hubiera dado la capacidad de soñar sin darte también la posibilidad de convertir tus sueños en realidad. ¿Qué tal, no? Qué bonito realmente. ¿Te imaginas si no tuviéramos esos sueños de querer lograr en la vida? Y creo yo, no sé si los sueños en todo caso, casi siempre son en la etapa más, digamos, de la juventud, ¿no? Porque es la etapa en que quieres alcanzar tantas cosas, quieres hacer tanto y sueñas pues con alcanzar y hacer muchas cosas, ¿no? Y pues trabajas en ello para poder realizar, ¿verdad? Algunos sueños también, claro, de hecho que uno pues no tiene que dejar de soñar si es ya, digamos, un poquito mayorcito, como el Chinchillico, como el Chinchillico Soco Oma. Entonces, igual él también sueña, ¿sí o no, Chinchillico? ¿Tú sueñas también? A ver, por ejemplo, claro, de hecho que hay algunos objetivos que uno siempre sigue persiguiendo, ¿no es cierto? A lo largo de sus años, siempre intentando poder alcanzarlos. De hecho, muchos seguramente podrían alcanzarse y quizá muchos tampoco no. Pero bueno, esa es nuestra capacidad de justamente soñar, ¿no? Y los niños igual sueñan, ¿no? De hecho, que los niños creo que es mucho más todavía en cuanto, son mucho más expresivos en cuanto los sueños que ellos quieren alcanzar, ¿verdad? Y ellos te dicen, cuando sea grande quiero ser así o asá, quiero ser como él, como ella, algo así, ¿verdad? Entonces, estos sueños, obviamente, Dios nos los ha concedido, nos los ha dado, digamos, pero también Él nos ha dado justamente la capacidad y la posibilidad de poder buscar, alcanzar esos sueños, ¿no? Y que podamos convertirlos, como digo, en muchos seguramente en realidad, ¿no? Y muchos quizá sean, pues, hay sueños incansables, dicen. Inalcanzables también dicen. Sí, claro, quizá no lo sé, el hecho de que de repente ya cuando uno es adulto, no sé, digo no lo sé, no sé si será imposible o bueno, puede ser que también sea posible.
algunos llegar, no sé, pues hasta otros espacios, qué sé yo, un viaje espacial de repente, ¿no? Entonces cuando uno, digo, ¿no? En la parte ya adultez, un poco complicado quizás, por muchas cuestiones, ¿no? Y uno empezando por el tema quizá hasta de la salud. Así, quizá haya sueños inalcanzables. Pero son sueños finalmente. Y ojalá auguro que muchos de ustedes podamos alcanzar, ¿no? Nuestros sueños, ¿no? Aquellos sueños quizá de juventud, aquellos sueños de niñez, aquellos sueños de adultez y podamos de algún modo trabajar en ello, ¿no? Ojalá sea así. 11 de la mañana ya con 44 minutos y vamos a recordar un día como hoy. ¿Qué pasó? Recordamos también un día como hoy, ¿no? Cristóbal Colón en su cuarto y último viaje llega, dice, hasta la costa de la actual Nicaragua. En 1502 pasó eso y en 1827, ¿qué ocurrió? Se funda en la ciudad chilena de Valparaíso el periódico El Mercurio, el más antiguo de los diarios de Chile, que aún pues obviamente hasta hoy se editan. El diario chileno tomó el mismo nombre, El Mercurio, fundado en 1771 por el prócer Hipólito Unanue. Esto también, ¿no? El Mercurio que se editó, se fundó también en nuestro querido Perú, en 1797, con el mismo nombre. 1914 circulan los primeros billetes en el Perú. Desde entonces, ¿con quién nomás? Sería el trueque nomás, me imagino. 1916 nace en Tacna, cautiva, el historiador Gustavo Pons Muzo, autor del libro del texto escolar Compendio de Historia del Perú, las obras Las fronteras del Perú, Historia de los límites del país, Francisco Bolognesi, y el expansionismo chileno, asimismo el estudio histórico sobre el protocolo del Río de Janeiro, y entre otros textos. 1933 nace en Chiclayo el arquitecto Eduardo Orrego Villacorta, alcalde de Lima entre los años de 1980 y 1984. Y en 1986 en el operativo Cóndor destruyen 163 aeropuertos clandestinos usados por los narcotraficantes. En 1989, Perú y Argentina tienen la mayor inflación entre 96 países del mundo. Y pareciera que vamos yendo en ese camino, ¿no? 1989, o sea, 30 años más o menos, ¿no es cierto? Casi 30 años, ¿verdad? 1992, él es capturado, dice, en Lima. Claro, un día histórico. Abimael Guzmán Reynoso, fundador y líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, responsable por decenas y miles de asesinatos que ocurrieron desde el año de 1980. Un día como hoy. Fue capturado Abimael Guzmán. 11 de la mañana con 47 minutos. Esto ocurrió un día como hoy. No se olviden, pueden seguir enviando vuestras fotitos al WhatsApp de la radio con alguna prenda, algún regalo de Radio Surfui que hayas recibido. Ya envíen para que puedan pues salir en el Facebook, claro, y también automáticamente se pueda llevarse un regalito de Radio Surfui. ¿Le parece? Perfecto, entonces vamos a estar esperando. Que eso esté en tus manos, justo tú que acostumbrada estabas a jugar con otro. ¡Wow! Oye, en verdad esta foto en algún momento se entregó este regalo, dice Surfui, le envío la foto de hace muchos años atrás, por su tercer aniversario. Mi nombre es Fernando Lima Guamaní, desde la comunidad de Molinopata. Wow, ¿en serio se regaló este equipito? Habrá sido por algún concurso, yo me imagino, en aquellos años, Muchísimas gracias, pero no nos dice su nombre, ¿no? Ahí está, Fernando Lima. Gracias, Fernando Lima, por compartir esta fotito, Muchas gracias.
era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar. Yo te avisé, mi amor, yo te avisé. Tú sabías que yo era así, pasión de una noche y después el fin. Y yo te amé, mi amor, y yo te amé. No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos. Justo tú que acostumbrada estabas a jugar con otro corazón. Y ya no preguntes más cuál será la salida. Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida. Ajá, ya le respondimos a Fernando Lima para que recoja automáticamente su regalo. Un chullito se va a llevar a la oficina. A ver, ¿dónde? La oficina Chaloahuacho, ¿te vas ya? Listo, gracias por enviar esta foto. Ahorita mismo se lo enviamos al señor Chinchilito. Yo la vuelva a buscar. No. Ajá, ahí están enviando, en todo caso, todavía las fotitos están pendientes, los que aún no enviaron, no se olviden, estamos esperando allí las fotitos que puedas compartir con nosotros con algún artículo, alguna prenda, ¿no es cierto?, de Radio Surfui que hayas recibido hace muchísimos años. Hay algunos que de hecho, para el sorteo dice, ¿qué será esta fotito? Ahora vamos a chequear. Vamos a ver ahorita, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver, a ver si vamos a retroceder esto. Dice, buenas tardes, envío la foto, dice, para participar en el sorteo. Mi nombre es Taylor Anthony Flores, de la comunidad de Queuña. Muchas gracias, Taylor. Mi amor, yo te avisé. Tú sabías que yo era así, pasión de una noche y después el fin. Y yo te amé, mi amor, y yo te amé. No va a ser fácil así, que yo esté en tu... Ya, ¿quién más ha enviado su fotito? Por acá, ya está, en Huillanahuasi, voy a recoger, dice... Corazón, y ya no preguntes más, ¿cuál será la salida? Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida. Llora, me llama, implora mi vez. Listo, ahí está entonces. También Waltercito Puma va a recoger en la oficina su regalo porque nos ha enviado pues su fotito. Gracias, Waltercito, desde la comunidad de Patario. Un día yo la vuelva a buscar. Para Ramón Echeverría. Muchísimas gracias. A ver, José Wilca Huamanga me dice, hola Radio Surfui, feliz aniversario por los 13 años, difundiendo durante las 24 horas, siempre escuchando Radio Surfui. Saludos desde la comunidad campesina de Azacasi, un abrazo fuerte, feliz aniversario, feliz cumpleaños Radio Surfui, nos dice José Wilca Huamanga. Muchísimas gracias, Josecito, un gran abrazo. José Wilca Huamanga, saludo a todo el equipo de Radio Surfui, a Guillermo, dice, a David, quienes están conduciendo, dice, bueno, esto es ¿de cuándo? Conduciendo de Radio Surfui desde la comunidad de Azacasi, a todos los comuneros también, las comuneras cumpliendo también los 27 años de aniversario, un fuerte abrazo. Ahí está la programación, ahorita mismo lo revisamos, claro que sí. A ver si, señor Chinchilico, vamos bajando el archivito que nos han enviado. Muchísimas gracias a ti, Josecito. Quizás un día yo la vuelva a buscar. No, Macu Record. Llora, me llama, implora mi beso de nuevo. Me pide ayuda, quién sabe la de salvar. Llora, me llama, implora por mi amor. Me pide ya por favor. Quizás un día yo la vuelva a buscar. Gracias, Josecito, un gran abrazo para ti también y para todos mis amigos allá en la comunidad de Azacasi.
Asakasi llaqta iminayan kapashankichis, allillanchu kapashankichis, hatuna paykichis askrikapaychis, asoy pasriki kunan qañariki aniversario nesqapiña que ayrushankis, ¿ah? A ver, vamos en todo caso, señor Chinchillico, a ver su programita, ahí está que nos ha compartido. Y rapidito, antes de terminar, vamos a hacer la difusión correspondiente. Feliz 37 aniversario, Comunidad Campesina de Asakasi, 25 aniversario como centro poblado. ¿Ah? Fiesta patronal también de la Virgen de Natividad. Asakasi, un gran abrazo. Están iniciando sus actividades este 14 de septiembre. Embanderamiento general, pintado de avenida, limpieza de la comunidad. El viernes 15, inauguración del local comunal multiuso de Asakasi. El sábado 16, campeonato infantil de futsal interanexo. Menores de 10 años de edad, varoncitos y mujercitas. Luego el domingo 17 es la carrera de caballos, 350 metros y 400 metros. Lunes 18 de septiembre, fulbito intersectorial eliminatoria, varones, mujeres y máster. Martes 19 de septiembre, pelea de gallos intercomunal, piqueros, chuscos y navajeros. Miércoles 20 de septiembre, maratón, 3 categorías: categoría menores de 12 años, categoría B, 13 a 15 años, categoría libre. Libre para concurso también, ¿qué cosa? Gincana, concurso de gateo y lactancia. ¿Quién va a ir a participar en eso? Y la feria agropecuaria también se va a desarrollar el miércoles 20. El jueves 21 está programado el fútbol intercomunal, varones, concurso de faroles, concurso de canto y música intercomunal y la gran serenata con artistas nacionales y locales. Feliz aniversario, comunidad de Asakasi. Además tenemos actividad el viernes 22 de septiembre, su día central, salva de 21 camaretas. El sábado 23 de septiembre es la gran corrida de toros, Chichichay Parashchor. Y el domingo 24 de septiembre, gran cacharpari. Y menos las ubica para Chayaros un chispone, domingo 24 de septiembre. Un gran abrazo, muchísimas gracias a nuestros amigos quienes han compartido este programa de la comunidad de Asakasi por este nuevo aniversario. Muchísimas gracias, papacito José Wilca Huamanga. Llora, me llama, implora por mi amor. Me pide ya por favor. Quizás un día yo la vuelva a buscar. Ahí está, Josecito está dando también su score. Gana Brasil, dice 1-0. Ahí está el score de José. Listo, anotado, José, ¿ya? Anotado. Para hacerte enamorar, era solo para un rato estar. Yo te avisé, mi amor, yo te avisé. Ajá, entonces ahí están preguntando, a ver, sobre justamente las fotitos que ellos están enviando. Las fotitos que ustedes envían al WhatsApp con algún artículo, digamos, entregado hace años, va a ser publicado, ¿ya? Va a ser publicado en el Facebook. Apenas salga publicado en el Facebook, ustedes al toque que van a recibir vuestro premio a la oficina. Puede ser en Chalhuahuacho, puede ser en Tambobamba, ¿ya? Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Siendo ya 11 de la mañana con 58 minutos, me despido, me voy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero haberlos acompañado este día y porque ustedes sí me acompañan todos los días. ¿Quién más me ha enviado acá? Tiene que enviarme con un nombrecito para anotar pues el score, ¿ya? Llora, me llama, implora por mí. Me han puesto Perú 1, Brasil 2, ¿ya? A ver, nombrecito, no se olviden poner nombrecito. Por acá también alguien ha enviado, dice: hola señorita Liz, mi score, Perú 1, Brasil 0. Manda saluditos para Tambobamba, para la empresa Queuliacocha. Estamos full sintonía, me dice. Muchísimas gracias a todos mis amigos conductores. Un gran abrazo para ustedes de la empresa Queuliacocha, ¿ya? Siempre manejar con seguridad. Un gran abrazo para todos. Un gran caripuca, pues, pasa capuza. Rumbo al Mediodía llegó a su final. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en nuestra próxima edición a través de
Surfuy, la voz de todos. Surfuy, la voz de todos.